Modera tu ambición. En 1791, un joven Napoleón se presentó en un concurso de redacción con la esperanza de ganar el premio de 1.200 francos. El tema era impactante. ¿Cuáles son las verdades y los sentimientos fundamentales que debe aprender el hombre para ser feliz? Redactar el ensayo le llevó 6 meses y no ganó. Pero a los 22 años, en su entusiasmo juvenil, dejó una muy buena advertencia sobre la insaciable ambición. ¿Qué hace Alejandro Magno cuando corre de Tebas a Persia y de ahí a India? Siempre se muestra impaciente, pierde el juicio, se cree Dios. Escribió el futuro conquistador. ¿Cuál es el fin de Cromwell? Gobierna Inglaterra. Pero ¿acaso no vive atormentado por todos los puñales de las furias? Ejemplos irrefutables de intemperancia extrema. Y por si no bastara con eso, Napoleón da el golpe de gracia con una declaración cuyo significado es inequívoco. La ambición, que derroca gobiernos y fortunas privadas, que se alienta de sangre y de crímenes. La ambición es, como todas las pasiones desmedidas, una fiebre violenta e irreflexiva, que sólo cesa cuando cesa la vida. Lo mismo que una conflagración, que, avivada por un viento implacable, termina solo después de consumirlo todo. Ojalá le hubiera recordado estas palabras al Napoleón adulto, durante los turbulentos y destructivos años en que se proclamó emperador de Francia, y se exigió que se emplearan títulos pomposos como Monseigneur, Altesse Serenissime, Serena Majestad y Excellence, para dirigirse a él, y colocaba a sus ineptos parientes en los tronos de toda Europa. Ojalá hubieran podido recordarle sus opiniones sobre los peligros de la ambición desmedida. No es casualidad que la disciplina física de Napoleón le abandonara en esa época, por lo que ni siquiera los retratistas más aduladores pudieron disimular su creciente corpulencia. Pero un momento, alguien lo hizo. A principios del siglo XIX, Talleyrand, su ministro de Asuntos Exteriores, desenterró el ensayo de los archivos y se lo entregó a Napoleón como un regalo, y al mismo tiempo como una advertencia. Y su Alteza Real e Imperial, otro título que se otorgó, se negó a aceptarlo como ninguna de las dos cosas. El autor merecía ser azotado, dijo Napoleón, de su joven yo. Qué ridiculez dije, y qué fastidio sería para mí que se conservaran, exclamó mientras arrojaba al fuego la que creía que era la única copia. Poco después volverían a sembrar el continente con una generación de cadáveres y se vería exiliado a una roca en el océano donde ya no podría causar más daño a la humanidad. Durante siglos, Alejandro fue el ejemplo de la ambición sin límites. Claro que era brillante. Por supuesto que logró cosas increíbles, pero ¿a dónde le llevó eso? A terminar vacío, solo, infeliz. Cuando sus hombres comprendieron por fin que nunca estaría satisfecho, los despidió con desdén. Marchaos, id a decirles a vuestros compatriotas que abandonasteis a Alejandro mientras acababa la conquista del mundo. Pero murió casi justo después, y su imperio se derrumbó con él. El poeta Juvenal comentó que el mundo entero no fue lo bastante grande para contener a Alejandro, pero al final bastó con un ataúd. ¿Y todo eso para qué? Al igual que Napoleón, no lo hizo por su pueblo ni por una causa. Había librado guerras ofensivas y de agresión porque le venía en gana. Se trataba de una necesidad patológica de conseguir algo, cuyas consecuencias acabaron pagando todos los demás. Dejar los malos hábitos, sobre todo los más codiciosos, requiere una disciplina considerable. Pero de todas las adicciones del mundo, la más tóxica y difícil de controlar es la ambición, porque a diferencia de la bebida, la sociedad la premia. Admiramos a los que tienen éxito, no les preguntamos qué hacen o por qué, solo cómo lo hacen. Pasamos por alto convenientemente la escasa satisfacción que les aportan sus logros, lo desgraciados que son la mayoría de ellos, y lo desdichados que suelen hacer a quienes les rodean. Séneca, un hombre al que su ambición le causó problemas como a Napoleón, decía que un general llamado Mario, el Napoleón de su época, que aunque Mario domina los ejércitos, la ambición domina a Mario. Se lamenta de los líderes
comerciantes y conquistadores que perturbaban el mundo por estar ellos mismos perturbados. Mario, Napoleón y Alejandro eran poderosos, pero en última instancia carecían de poder porque no podían detenerse, porque nunca tenían suficiente. Necesitaban dominar a millones de personas porque no podían dominarse a sí mismos. Al igual que hacemos con nuestra relación con las drogas o los dispositivos, tenemos que preguntarnos ¿quién manda? ¿Nuestra mente o nuestra servil necesidad de ser el más grande, el que más gana, el más rico, el más poderoso, el más famoso? La necesidad de hacer más, de conseguir más, de lograr una y otra vez. Tenemos que preguntarnos ¿qué me aporta esto en realidad? ¿Qué consigo? ¿Alguna vez los logros de Napoleón le hicieron feliz? El poder y la riqueza ni siquiera le proporcionaron seguridad, además de culpa y vergüenza que sin duda merecía. Murió solo en la segunda isla a la que fue exiliado en mitad del océano. Ahora bien, esta crítica no quiere decir que haya que despreciar todos los logros. ¿Cómo sería el mundo si nadie intentara hacer nada, si nadie se esforzara por mejorar o por hacer más, si no tuviéramos ambición? Algún lugar objetivo de perseguir, ¿cómo sabríamos a qué cosas sin importancia, a qué distracciones decir que no? La ambición no es mala, pero hay que moderarla. Como los demás elementos de la disciplina, se trata de equilibrio. El monje o el sacerdote que trata de reducir sus necesidades a cero, que rechaza todo y a todos en aras de la perfección espiritual, no se diferencia demasiado del multimillonario que no deja de construirlo, o del quarterback que ni siquiera contempla la posibilidad de retirarse. Por otra parte, quien no sueña con nada, quien no cree en nada, quien no intenta nada, bueno, tampoco se trata de eso. De lo que estamos hablando es del temperamento. Debemos tener un sentido de identidad y de la propia valía que pueda frenar nuestra incesante ambición antes de que se desborde, como advirtió Shakespeare. Sin el freno que impida que nos dejemos llevar, la ambición no solo nos priva de la felicidad, sino que además puede destruirnos y perjudicar a los demás, como siempre hacen los insaciables conquistadores, ya sean víctimas inocentes de las guerras que libran, las personas a las que utilizan y desechan en su ascenso a la cima, la familia que descuidan en el proceso, o los innumerables imitadores a los que inspiran. No necesitamos logros para sentirnos bien, ni para hacerlo bastante bueno. ¿Qué necesitamos? La verdad, no mucho. Un poco de comida y agua, un trabajo que nos suponga un reto, una mente serena en medio de la adversidad, una rutina bien establecida, una causa con la que estemos comprometidos, algo en lo que estemos mejorando. Todo lo demás es un extra, o peor, tal y como la historia ha demostrado en innumerables ocasiones, la fuente de nuestra dolorosa caída.